por inicio nuestra charla. A nombre de Pasión por la Lectura, el Centro de Escritura y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Literatura Femenina a cargo de la maestra Graciela Armendáriz. La maestra Graciela es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Educación con énfasis en la educación media superior por el ITESM y maestra en Estudios Literarios en la línea de Didáctica de la Lengua y la Literatura por la UACJ. Se ha desempeñado por más de 10 años como docente en la educación media superior para jóvenes y adultos en el sistema abierto. Ha colaborado con revistas de crítica literaria como Norteatro y la columna Sin embargo. Cedo el micrófono, iniciamos pues la conferencia Literatura Femenina. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a las personas que hacen posible mi participación en la tarde de hoy. Y en una semana tan especial como es esta, en donde damos inicio a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, y que como yo les he dicho a mis alumnos y alumnas, más que una celebración, es siempre recordar que es un inicio por la lucha de los derechos y la equidad entre géneros. Voy a permitirme compartir mi pantalla con ustedes. Y para quienes se encuentran en este momento ya dentro del chat, les pido por favor a contestar esta encuesta. En el primer quienes se encuentran aquí, les invito a ustedes escanear este código QR desde su asiento, su celular, iPad, y pues ayudarnos a contestar la pregunta que viene ahí, que pues, precisamente es sobre qué y cómo escriben las mujeres. El título, Literatura Femenina, más que un título propiamente, es una invitación a abrir un debate entre el concepto que tenemos entre lo femenino y su relación con la escritura, entre el ser mujer y el desenvolvernos como seres sociales y también como seres morales. Es por eso que el título, repito, más que un nombre propiamente, es una invitación a abrir el debate. Voy a presentar los objetivos de esta sesión, que precisamente serán revisar las bases del feminismo para poder comprender desde dónde se plantea la literatura femenina, identificar cuáles son los estereotipos de la literatura y cuál es el papel de la mujer en esta y cómo permea la misma a la sociedad. Conoceremos también algunas características y paradigmas de la literatura latinoamericana y particularmente la mexicana, para después invitarlos a analizar algunos textos de mujeres bajo esta perspectiva. Muy bien. Antes de comenzar, me gustaría platicar con ustedes y llamarlos a la reflexión también y pensar en qué momento se separa el ser mujer del ser hombre. ¿En qué momento la mujer deja de primar? ¿En qué momento la mujer deja de convertirse o de ser un ser individual para hacer la denominación del llamado nacimiento desde la costilla? Para muchas personas, esta desigualdad proviene, o bien podemos alcanzar sus raíces desde la religión. Sin embargo, esta distinción se hace desde mucho tiempo atrás, a partir de que la historia empieza a escribirse. Les voy a dejar aquí un ejemplo de un texto, una plática de Platón que recupera precisamente Tito Livio, uno de los escritores latinos, y dice: si cada uno de nosotros, señores, hubiese mantenido la autoridad y los derechos del marido en el interior de su propia casa, no hubiéramos llegado a este punto. Ahora, henos aquí, la prepotencia femenina. Tras haber anulado nuestra libertad a la acción en familia, nos la están destruyendo también en el foro. Recordar lo que nos costaba sujetar a las mujeres y frenar su licencia, cuando las leyes nos permitían hacerlo. E imaginad qué sucederá ahora, de ahora en adelante, si esas leyes son revocadas y las mujeres quedan puestas hasta legalmente en pie de igualdad con nosotros. Vosotros conocéis a las mujeres, hacerlas vuestros iguales.
Al final veremos esto. Los hombres de todo el mundo, que en todo el mundo gobiernan a las mujeres, están gobernados por los únicos hombres que se dejan gobernar por las mujeres, los romanos. Desde este momento y desde esta suposición, vemos nosotros la individualización y la necesidad de que la mujer como ser pensante pues deje de existir. Pero podemos nosotros pensar, la cultura griega, la cultura romana, tienen grandes diosas, tienen grandes deidades, tienen figuras como las diosas olímpicas, quizá algunas figuras semihumanas como Atalanta, la mujer más poderosa del mundo y quien se embarca en la aventura con Jasón y los argonautas. Incluso dentro del teatro griego encontramos nosotros a Lisístrata o la ley de las piernas cerradas, una obra de teatro que habla de cómo las mujeres pueden terminar con la guerra si no conciben en el lecho marital con su marido. Sin embargo, dejamos todavía de lado el poder de pensamiento y de decisión. Y por supuesto a esta teoría y a estas frases se van sumando ahora sí las religiosas, ¿no? Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviven en el Señor. O en el Corán, las buenas mujeres son obedientes y guardan en secreto lo que Alá ha guardado. En cuanto a aquellas que temáis que se rebelen, amonestarlas. Haced que duerman en camas separadas y azotarlas. Desde ahí podemos nosotros plantear los límites en los que la mujer aparece dentro de la sociedad y aquello que prima sobre la misma, la religión. Cuando nosotros hablamos también de la mujer y rastrearla en estos hechos simbólicos de la participación en la sociedad, podemos irnos desde atrás y vamos a la prehistoria. Y por ejemplo, se nos presenta la Venus de Willendorf por un lado y la Venus del Espiug por el otro. Estas figurillas fueron descubiertas, bueno, particularmente la de Willendorf, en 1908, iniciando nuestro siglo XX, nuestro siglo XX. Cuando ven ustedes la imagen, me gustaría que participaran por aquí, si pueden, por favor, sin vergüenza. ¿Qué es lo que ven? ¿Para qué se crean estas figurillas? ¿Alguien? ¿Qué son? Bueno, ya que creo que estamos calentando motores y ojalá que ahorita puedan participar un poquito más, pues vemos estas figuras y es arte mobiliar. Y el arte mobiliar, a partir de este siglo, nos ayuda o bien ayuda a los antropólogos, así en masculino, dado que las mujeres no tenían permitido todavía participar en esta actividad, la designación del nacimiento del arte ritual. Es decir, se apropian de esta imagen para decir que esta figurilla es hecha como agradecimiento a la diosa madre, a la diosa que en todo permite nacer, expander todo cuanto hay en la tierra. No aparece rostro, pues no es necesario. No podemos nosotros darle identidad a una deidad. Sin embargo, estas imágenes también permiten distinguir entre las mujeres que se encuentran en casa, tienen tiempo para hacer estas cuestiones, para recolectar frutos y estar al cuidado de los hijos, mientras que el hombre, en todo, posee la capacidad de cazar y de proveer el alimento. Se han encontrado también imágenes como esta, la imagen de un bisonte recostado, que se hace dentro de las cuevas, donde se utiliza la textura de las mismas para crear estos animales. Y se piensa que el encontrarlos de esta manera, perdón, de dibujarlos de esta manera o representarlos así, permitirá también encontrarlos a sí mismo allá afuera, lo que va a permitir o va a hacer más sencilla la casa. Sin embargo, cuando vemos el tiempo pasar, observamos que esta figura, más que ser únicamente la representación de una diosa sin nombre, una diosa etérea, una diosa que no podemos tocar, posiblemente represente el autorretrato, la figura femenina vista desde arriba.
Si nosotros pudiéramos concebir el mundo desde esa manera, desde esa perspectiva o desde esa cualidad, pudiéramos nosotros reconocer entonces también la necesidad que ha tenido la mujer siempre por reconocerse y reencontrarse. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nosotros pensamos en hombre? Y ahora les pido que piensen en eso, en un ser masculino, en humanidad, en creación. Posiblemente, para algunos de ustedes, sí. Exacto. Ahora sí, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en YouTube. Lamentamos la falla técnica, vamos a continuar en la parte en la que estábamos y es donde retomamos el pasado histórico de la mujer desde la creación. En este momento les acaba de solicitar que traigan a su mente la palabra humanidad, la palabra ser humano. Y me digan cuál es la imagen mental que aparece en sus cabezas. ¿Desde aquí? ¿Ahí? El cuerpo humano básicamente quizá distorsionado, ¿no? Si lo vemos nosotros enseñando, bueno, mostrando las partes del organismo. Muy bien. Y esta persona, o bien este cuerpo diseccionado, ¿tiene género? Vamos a ver. Posiblemente, también, muchísimas gracias. Y esto ocurre, ¿no? Dentro de todas las búsquedas, como nosotros escribimos humano, ocurrimos generalmente a conocer un cuerpo. Para las personas, que posiblemente los que están aquí mis colegas, también han traído a la mente la imagen del hombre de luz. Este hombre, nuevamente, un cuerpo que si bien no está diseccionado, muestra el movimiento en todas sus partes y marca el hito entre el movimiento o bien la diferencia entre el medievo y el renacimiento. Recordemos que una de las características del renacimiento es precisamente que dejamos de ser una cultura teocéntrica para convertirnos en una antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, en el individuo, pero así también en masculino. Y entramos ahí en la norma de lo heteronormado, de lo falocéntrico. Uy, con esta imagen vamos entonces a empezar ahora sí a cumplir nuestros objetivos y vamos a ver el comienzo feminista. Es imposible que nosotros separemos el reconocimiento de una literatura femenina o escrita por mujeres o incluso a nosotros mismos sin reconocer antes de dónde proviene todo esto. La primera ola del feminismo, que es como está dividida este movimiento ideológico, lo tenemos nosotros desde el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, ¿por qué? Porque existe este movimiento de la Ilustración en donde se nos pide que el hombre tiene que probar siempre lo que dice, que todo lo que dice es verdad y que es capaz de resolver o de tomar por sí mismo las decisiones y de construir su futuro. Muy diferente a lo que veíamos, por ejemplo, en las clases de teatro griego, ¿quién se acuerda? Y ahí mismo nace Olimpia de Gouges, quien empieza a pelear justamente por la identidad femenina y el reconocimiento de esta dentro de la sociedad. Y quien literalmente da su vida por este posicionamiento. Olimpia de Gouges muere en la guillotina, pero nos deja esta semilla que germina a través del tiempo. Y nos deja con esta frase: si la mujer tiene derecho a subir al calvazo, también tiene derecho a subir a la tribuna. Y cito aquí a Emilia Valcárcel, una escritora, una teórica viva del feminismo, que dice que el feminismo es un hijo no querido
ilustración, pero no por ello es menos hijo, aunque la ilustración no lo buscara. ¿Pero por qué luchan las mujeres? Pues básicamente bueno, vamos a ver antes de esto. El idealismo de la ilustración es luchar porque el hombre se gobierne a sí mismo, por la inclusión del Estado, la creación del mismo, por la oportunidad de aparecer entre las cámaras. Cuando nos decimos las cámaras, obviamente es del Estado o del poder, mientras que las mujeres tenemos la misión de luchar por lo más básico: educación, derecho a trabajar, a tener un salario y a votar. Derechos elementales. Después viene la segunda ola feminista, que es en 1832. Y esta nace a partir de la figura de Mary Smith en Stanford, que habla de cómo si las mujeres tenemos las mismas obligaciones dentro de casa y dentro del gobierno, a pagar impuestos, a trabajar, tenemos el mismo derecho para decidir quién nos gobierna. Pero vamos a ver, aquí empezamos también ya en el siglo XIX y vamos a ver cuál es la constitución de la literatura en este mismo siglo. Tenemos por un lado a Mary Shelley, que escribe Frankenstein, quien es justamente, o es el texto a través del... Es el texto a través del cual separamos nosotros el neoclásico y empezamos con el romanticismo. Esta mujer escribe Frankenstein con solo 19 años de edad. Al ser mujer, joven y estar casada con Percy Shelley por sí mismo, representa ya una pérdida de identidad. Por otro lado, tenemos a Jane Austen, que escribe Orgullo y Prejuicio, entre otras novelas. Y es conocida como la madre de los chick flicks, una etiqueta por sí misma, que por sí misma individualiza la literatura. Me voy a permitir contarles aquí una anécdota, estando mi marido presente en esta misma charla. Hace algunos años, mientras viajaba por Inglaterra, llega a la ciudad de Bath. Y allí en Bath es donde Jane Austen escribe la mayor parte de su obra. Entonces dan el recorrido, platican acerca de esto, y al terminar se preguntan todos, bueno, ¿y dónde está una estatua? ¿O quién es ese Jane Austen? Sí, en masculino, porque otra vez, ante la inmensidad y la magnitud del genio de la escritora, le conceden el género masculino. Vemos también a Emily Bronte, que es parte de las hermanas Bronte, que escriben, y que ella precisamente nace, o bueno, más bien su obra Cumbre Borrascosas, en donde se representa nuevamente la figura de la mujer, pero a través de las sombras. Y tenemos, claro, la escritura masculina de Natalie Hawthorne con La letra escarlata, en la que designa el adulterio de una mujer a través del señalamiento por medio de su ropa y el escarnio público que vive a resultar ser una mujer adúltera. En España, por otro lado, tenemos a Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós, que entre muchas de las esquemas o muchas de las líneas que sigue la obra, una de ellas es el conflicto entre dos mujeres por un hombre. Y claro, la regenta de Clarín, que no es otra persona que la jefa de un burdel. Desde ahí podemos nosotros observar la manera en que escriben estas mujeres y que muchas de ellas firman además con nombres masculinos. Muy bien, bueno, voy a pasar un poquito por acá. Y justamente ya en el siglo XIX en el siglo XX, tenemos a Virginia Woolf, quien nos regala Una habitación propia. Un texto a través del cual podemos nosotros descubrir o comprender la otredad, es decir, eso otro que significamos las mujeres. Se identifica ajena al espacio público, a la biblioteca, a la cafetería, y mientras más lee, más cuenta se da de por qué es esta diferencia. Y nos dice que muchas veces, cuando lee estos textos masculinos, se da cuenta de que hay fuerza, de que hay vitalidad, pero que dan por sentados ciertos detalles, ¿no? Como por ejemplo, dan por hecho que la comida fue deliciosa, que el almuerzo tuvo algo importante
que hubo alguien más que estuvo por ahí con una plática amena, pero dejan de lado esos detalles. ¿A qué sabía la comida? ¿Cómo se veía? Si la sopa era buena, de qué se trató la plática. Y todos estos detalles que en el momento en el que se da cuenta que los está escribiendo, deja de hacerlo. Por el temor que este mismo detenimiento haga que la demás gente se dé cuenta que está escribiendo una mujer. Mientras más busca, más se le revelan estos signos de la otredad. Y en la biblioteca encuentra títulos como La condición en la Edad Media de, adoradas como diosas por, sentido moral más débil de, idealismo de, mayor rectitud de, atractivo de, ofrecidas a sacrificio a, tamaño de cerebro más pequeño de, subconsciente más profundo de, menos pelo en el cuerpo de, inferioridad mental, moral, física, de músculos más débiles, y mientras más se acercaba a la biblioteca, más se revelaban estos títulos. Ahí mismo, en un desayuno, se descubre por medio de un periódico esa fuerza que está detrás de todo lo que se dice, el patriarcado. Un hombre que gobierna, un hombre que es periodista, un hombre que es dueño del periódico y que a través de eso también encierra la grandeza de lo que se cuenta. Y por ahí, perdido en algún lado, se encuentra un título. Mujer loca pretende divorciarse de su marido. Es enjuiciada y encarcelada. Se da cuenta también del poder del acallamiento que tienen estas noticias. Pero también reconoce otro elemento del sometimiento, que es la pobreza. Y dice, de las dos cosas, el voto y el dinero, lo confieso, me pareció por mucho la más importante. Habla acerca también del rol femenino y de cómo, precisamente, de aquí parte el título de su ponencia, que es una habitación propia. Al conseguir un espacio a través del poder adquisitivo, puede escribir, puede tornarse ella misma, puede descubrirse. Y, otro elemento importante en la literatura, desnudarse. Un verbo que es distinto si es hablado por los hombres o si es utilizado por las mujeres. Nos habla del anonimato y seguimos viendo nombres como Charlotte Brontë, que firma como Currer Bell, como Marianne Evans, que firma como George Eliot, Amandine Dupin, que firma como George Sand. Y si esto les parece lejano, piensen ustedes en el nombre de J.K. Rowling, quien escribe también únicamente las iniciales de su nombre para no ser castigada por los lectores. Muy bien. Después llega la tercera ola del feminismo, liderada por Simone de Beauvoir, a través del texto El segundo sexo. En él nos habla de la importancia que tiene la mujer a través de estas guerras ganadas, ¿no? A través de ese posicionamiento en donde el mundo está convulsionando. Tenemos la posguerra y el existencialismo, esta mujer que tiene una relación muy cercana con Jean-Paul Sartre, que es uno de los máximos exponentes, pero en el 45 se concede el voto y se permite a las mujeres que se escuche su voz. Las mujeres se han hecho cargo de los puestos que los estereotipos de la época les han negado, porque entonces tenemos movimientos en Estados Unidos, ¿verdad? Como lo fue la Gran Depresión, en los que las mujeres, y la Primera Guerra, en las que las mujeres debían salir de casa para sumarse al sector productivo. Y nos pregunta, ¿qué es ser mujer? ¿Realmente se nace? Y para concluir, ella dice, no, se llega a ser. Muy bien. Y a través de este texto, que de hecho es un texto bastante nutrido, les invito también a leerlo. Muchas veces pensamos en la literatura y decimos, leer, ¿no? Nos cuesta trabajo. Sin embargo, nos olvidamos que nosotros y nosotras ya tenemos herramientas distintas para acceder a los textos. Existen audiolibros, existen obras teatrales, existen todo tipo de materiales que nos permiten llegar a estos textos sin la necesidad de fatigarnos en la lectura, si queremos verlo de esta manera. En las pasadas semanas
tuvimos por ahí como hubo un encuentro bastante hablado, ¿no? Entre más bien la separación entre dos artistas famosos. Y la chica, el lado femenino, firma con con una cita de Simone de Beauvoir, ¿no? Que dice que en el momento en que las mujeres dejemos de criticarnos, pues podremos nosotros conocer la sororidad, ¿no? Y precisamente Simone de Beauvoir también habla acerca de esto, de un feminismo integral, es decir, un feminismo que no es nada más por y para mujeres, un feminismo que habla de la integridad con el hombre. Si nosotros queremos ser reconocidas como fuertes, como inteligentes, como grandes, demostremos entonces que lo somos. No permitamos únicamente que, por el otro lado, se sigan cumpliendo esos roles de género, que bueno, nosotros ya sabemos y están por demás comentar. Pagar la cena, ser los proveedores de casa, evitarles el cuidado de los hijos y un largo etcétera. Y ya para terminar con esto, vamos a ver la cuarta ola, que es un movimiento muy reciente del 2017, justamente con la llegada de Donald Trump al gobierno, en donde, perdón, bueno, antes de esto, déjenme regresar por acá, para crear conciencia del concepto verdadero de lo que es feminismo. Doctrina y movimiento social que pide para las mujeres el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservadas para los hombres. En pocas palabras, es un movimiento para la equidad. Lo que me falta. En 2017, como les comentaba, llega la cuarta ola, es un movimiento muy reciente, es un movimiento que tenemos nosotros aquí tangible y que parte del movimiento Me Too, a partir del destape de la agresión sexual, de la violencia de género y de todavía la conciencia patriarcal sobre muchas de las cuestiones laborales, el salario, los horarios, la designación de los empleos, la preocupación por el cuidado de los hijos, etcétera. Muy bien, ahora sí. ¿Ha cambiado en algo eso que pensaron ustedes acerca de la pregunta inicial? ¿Cómo escriben y de qué escriben las mujeres? Voy a dejar de compartir esta página. Y algunas de las respuestas fueron: escriben lo que ellas quieren y lo escriben de forma que quieran, sus ideas, quejas y estereotipos, muy creativamente. Sobre todo escriben de manera que nos hacen sentir como ellos. Escriben todo, no escriben específicamente de unos temas en especial. Su vida diaria, ambiciones, deseos, depende. Sobre otras mujeres, libertad, amor, fantasía, idea, feminismo. Y curiosamente, vemos aquí, me da muchísimo gusto ver entre los resultados, sobre lo que quieran e igual que los hombres. Decía, y decía precisamente Virginia Woolf, nos damos cuenta, entre más leemos, que las mujeres son retomadas por los hombres casi en todo, para inspirarse por medio de ellas como musas, para hablar de ellas, para apropiarse de los cuerpos, pero también del rol en la sociedad. Pero difícilmente las mujeres escriben sobre los hombres. Y es así, siempre están presentes los hombres en un encuentro romántico quizá, pero pocas veces se utiliza la figura del hombre como patrimonio femenino. Es decir, pocas veces nos hacemos nosotras de esta figura. Es así que ya muy entrado el siglo XX, ya vemos por ahí casi en el siglo XXI, tenemos a Josephine Donovan, donde nos habla, o quien nos habla, mejor dicho, acerca del ultrarrealismo. Y es donde se preguntan, ¿cómo podemos hacer nosotros para distinguir entre la literatura femenina, masculina? ¿Habrá realmente una diferencia? ¿Cuál será ese cambio? Y en el ultrarrealismo nos dice que todo acto de escritura es político,
Es decir, todo aquello que se escribe debe de presentar, debe de ser, bueno, cuando decimos nosotros político, es decir, lo ponemos nosotros como público. Por lo tanto, se le concede a las mujeres que escriben la imperiosa necesidad de representar a las mujeres tal cuales son, con personajes femeninos auténticos que refuercen el autoestima de las lectoras, pues es a través de la literatura por medio de la que también se llega al conocimiento y sobre todo también a la autoconstrucción. Después vamos a ver nosotros ahí el movimiento estructuralista francés, donde nos dice que debe de ser prescriptiva, es decir, debe servir a las mujeres como un foro, promover la androginia cultural, promover personajes modélicos, promover también la sororidad y aumentar la autoconciencia. Recordemos que así como hubo muchas mujeres que escribieron y firmaron en anónimo o en masculino, hay también mujeres que leen en silencio, para sí y por sí. Después llega la crítica de Ellen Soltauer, que precisamente la reconoce o la divide entre la crítica literaria feminista, y la ginocrítica. Es decir, en la crítica literaria feminista dice que es ideológica y que tiene que ver con las lectoras y sus consideraciones para con los estereotipos e imágenes de las mujeres en la literatura. Es decir, habla de la apreciación de estas figuras dentro de los libros. Pero la ginocrítica como tal habla desde la escritura, es decir, como productora de significado textual, de historias, de temas, de géneros, y empieza ahí a concebirse o a creerse que hay una conexión directa entre la anatomía femenina, la biología femenina y la manera de escribir. Se dice, ¿no? Por ejemplo, que hay una relación entre el número de sustantivos o el número de pronombres femeninos que se utilizan y la concepción de la mujer que escribe. Es decir, para darnos esta cuenta de que es un texto puramente femenino. Sin embargo, hay que tener cuidado con este tipo de falacias. Recuerdo que estaba yo en una presentación precisamente sobre crítica femenina, de literatura femenina, y una de las ponentes dice que a través del conteo de pronombres en femenino, ella se da cuenta que si no aparece el título, la firma pues del autor o la autora, se da cuenta inmediatamente que es escrito por una mujer. Pero entonces, uno de mis maestros le interrumpe y le dice, a ver, perdón, disculpe, acabo de leer un texto de Francisco de Quevedo, un escritor del siglo XVII, reconocido por su misoginia, también de la época, y me doy cuenta que escribe como una mujer, ¿no? Entonces, este tipo de falacias, este tipo de aproximaciones, también nos invitan a no dar por hecho que la manera en que escribimos las mujeres puede detonar una diferencia entre cómo lo hacen también los hombres. Muy bien. Para continuar con esta crítica, Ellen Soltauer, precisamente ya de la parte americana, ya en Estados Unidos, habla también acerca de que la escritura femenina se adapta a la tradición y acepta el papel de la mujer tal y como existe. Habla también, en diferencia, de que la feminista lo que va a demostrar es una rebeldía y polemizará conforme a los conceptos que se presentan. Entonces, llega a la conclusión de que únicamente hay una escritura de mujer, una escritura escrita por mujeres, que es la que nace a través del autodescubrimiento. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la parte latinoamericana, ya vamos acercándonos un poquito más al final, y me gustaría compartirles esta cita de Ngaragallo, que precisamente es una escritora feminista que acabamos de perder hace unas semanas. La mujer latinoamericana del siglo XX descubre que su literatura está determinada por su cuerpo y el lugar que ésta posee en la historia, familiar o nacional.
el caciquismo, la madre abandonada, la paternidad irresponsable o ausente, pero anhelada por la hija. Matrimonio forzado, sujeción sexual, dominación étnica, recreaban una inmensa variedad de molestias, dudas y resistencias femeninas frente al orden patriarcal. Y lo hacen desde el dolor que les provocaba la conciencia de que sus madres defendieran a sus hermanos contra cualquier poder que las amenazara, mientras que sus padres respetarían el orden que determina que las mujeres pasan a manos de un hombre. Y con respecto a esto, me gustaría invitarles también a reflexionar. Dentro de la literatura mexicana tenemos nosotros un contexto que se llama un concepto que es la literatura de tierra, la literatura de tierra, que es un concepto donde retoman pues todos los temas, pero desde una perspectiva diferente. Y a partir de ese nombre, retomo yo a un escritor francés que es Gaston Bachelard y que divide pues todo lo que conocemos, todo el conocimiento, o más bien lo analiza desde los 4 elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y la tierra precisamente es a la que le permite darle o le da con mayor fuerza un valor femenino, un valor de fertilidad, un valor de concepción, un valor de nacimiento, un valor de ser madre, de cuidar, de abrazar, de procrear. Y precisamente cuando nosotros ubicamos este tipo de literatura y el análisis de Bachelard en algunas obras mexicanas, podemos ver, por ejemplo, a Federico Gamboa, que es español, pero escribe en México, donde escribe Santa. Santa, la historia de una mujer de pueblo que tiene un amorío con un soldado, resulta embarazada y por alguna actividad distinta aborta y sus padres la corren de la casa. Y el único refugio que le queda es un burdel. Dormir en tierra, en donde se habla de la chunca, una mujer, una prostituta, que precisamente también resulta expulsada de su casa para dedicarse a esto y tiene un hijo a cuestas. Gabriel García Márquez, que aunque colombiano, también nos permite conocer a través de 100 años de soledad la figura de la mujer. Una mujer que huele a humo, que huele a tierra, una mujer que también que a través de ella se concibe toda una generación de familia. Y tenemos también a Otilia Rauda, una mujer en un pueblo que está, digamos, estigmatizada por un lunar en la cara, pero con un cuerpo maravilloso. Y esto nos lleva todavía a reflexionar y pensar, ¿está todavía presente el movimiento, el elemento de la tierra sobre nuestros cuerpos, sobre lo que determina la feminidad en México? Y les invito, quien tenga por ahí en su cartera un billete de 500 pesos, edición pasada, le dé vuelta, ¿no? Que al frente aparece Diego Rivera, y le dé vuelta y reconocerá esta figura, que es el abrazo de la Madre Tierra a Frida y precisamente a Diego Rivera representado como un bebé. Nuevamente, diagnosticando la figura maternal en las dos mujeres, una que la arrulla y otra que a través de sus senos pues produce la leche que le alimentará. Esta figura, por otro lado, que está dentro de uno de los edificios de Ciudad de México, se me olvidó su nombre, pero precisamente es México representado en forma de mujer. Y vemos a la mujer otra vez con un vientre posiblemente fecundado y con una planta creciendo de la mano. Y a esto traigo a colación a la cita de Glantz, de Margot Glantz, que dice: la mayor parte de las mexicanas exhibe un cuerpo donde se destacan dos protuberancias, la de los pies, la de los senos y una delgadez, la de la cintura. Estas mujeres son de clase baja, las mujeres de la aristocracia, rara vez, bueno, las mujeres decentes solo tienen ojos, quizá hasta pelo. Y justamente el otro día leía una de las obras del siglo XIX y comienza así. La mujer tenía un cabello con unos rizos dorados que bailaban con el viento y relucían bajo el sol, y unos ojos azules que llamaban y clamaban el mar.
pero hasta ahí descubríamos nosotros la figura de esta mujer. Muy bien. Entonces, llegamos a esta pregunta, ¿existe o no una escritura femenina? A través de todo esto que hemos visto, vamos a destacar algunas de las cualidades o algunos de los elementos, ya para ir cerrando, sobre los que se destaca la figura femenina. Y es la menstruación y la maternidad. Se reconocen como indivisibles. Las mujeres son reconocidas únicamente o como madres o como mujeres que están a punto de convertirse en madres. Pero también se observa la libertad. Esto es a través ya de la crítica del siglo XXI, ella muy cercana al siglo XXI, y vemos ejemplos como el de Yolanda Oremono, de la Ruta de Elevación, y Elenia Poniatowska con Miluskuk. Existe también un interés por la niñez de retomarlo y revisitarlo desde la adultez femenina, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Nelly Campobello, duranguense de nacimiento, adoptada chihuahuense y escritora de la Revolución Mexicana, con cartucho. Tenemos a Antonia Palacio, con Ana Isabel, una niña decente, y por supuesto también a Rosario Castellanos, que habla desde el indigenismo, pero también desde la infancia en un pueblo de Chiapas, en Comitán. El ultraje y su construcción moral, con Inés Arredondo, por ejemplo, con La Sulamita, de cómo habla de la entrega al hombre y el derecho que siente él tener a partir del matrimonio sobre su cuerpo. El silencio con Josefina Vicens, con el libro vacío, quien por cierto también firma todavía en masculino. Amparo Dávila y sus árboles petrificados. Y bueno, Amparo Dávila es una autora que yo les recomiendo muchísimo leer, porque a través de ella podemos también reconocer los elementos innovadores de la literatura mexicana escrita por mujeres. Uno de los elementos que distingue la figura de esta mujer es precisamente los silencios. A través de estos silencios, en los que nos revela algo, pero no sabemos bien qué, se descubre también el silencio femenino. Voy a pasar un poquito por acá. Y volvemos a preguntar, ¿existe o no una escritura femenina? Voy a citar ahora a Valenzuela y dice, digo que la literatura femenina es más realista que la otra. Preguntas, incertidumbres, búsquedas, contradicciones, todo se funde. A veces se confunde y nos involucra. El verdadero acto de escribir con el cuerpo implica involucrarse plenamente en la escena, como quien se acuesta sobre la mesa de la ruleta al grito de me juego entero. Lo interesante de la apuesta literaria es que nos jugamos enteras, sí, pero no sabemos aquí. Muy bien. Vamos a ver ya nada más la recapitulación de Nora Castillo, que nos propone la mediación entre la literatura femenina y feminista, recordar la diferencia entre ambas, y pues es no aceptar directamente el estereotipo de la mujer. Entonces, las mujeres pretenden de otra manera encontrar una identidad propia que no esté en función del orden masculino. Y así nos acercamos a pues unas de las recomendaciones que les hago yo a nivel personal acerca de la literatura mexicana, que tiene que ver con este orden tanto femenino y feminista por otro lado. Y tenemos, por supuesto, a Rosario Castellanos, que es crítica periodística, que es catedrática en Israel y que pues también escribe poesía y pues, su prosa lírica, con el texto de lección de cocina, pero obviamente también con una bibliografía bastante amplia. Entonces, en resumen, la literatura mexicana a través de la crítica femenina y la crítica feminista y sinocrítica llega a descubrir elementos esenciales en su escritura. La autobiográfica, es decir, la configuración del yo social, a ella misma como escritora, a la experimentación, que si bien todos los órdenes de literatura, cuando nosotros vemos estos sentidos de el empezar el texto in media res, en extrema res, con estos elementos de atrás para adelante, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, esa estructura tipo muñeca de Matryoshka, es decir, una historia dentro de otra que encapsula otra,
también dentro de la literatura femenina existe esta innovación y esta experimentación. Y claro, tenemos el destape tabú, en donde la escritura nos acerca a esas historias que son generalmente escritas por hombres. Migración, homosexualidad, pero también incesto o pedofilia. Y dentro de la lista de mujeres escritoras, quienes recomiendo yo leer y orgullosamente mexicanas, están Valeria Luiselli y Ana Clavel. Valeria Luiselli, bueno, todas ellas tienen una bibliografía bastante amplia, muy nutrida, pero especialmente La historia de mis dientes, Desierto sonoro, Papeles falsos y Los ingrávidos son obras que demuestran estos elementos que hemos platicado. Por otro lado, Ana Clavel, en especial Las violetas son flores del deseo, que retoman ese tema de el incesto, la pedofilia y la creación de las muñecas con fines sexuales, pero también con esas características federales. Que bueno, ha sido un caso que se ha revisado, que desgraciadamente, infortunadamente, hemos tenido presente en nuestra sociedad. Patricia Lauren Kulik, especialmente La giganta, que aborda temas acerca de la maternidad, del cansancio de ser madre, de ser mujer, y que terminan con el pensamiento de pues el asesinato de los hijos. Guadalupe Nettel, quien da su condición no nada más de mujer, sino también por su discapacidad en uno de sus ojos, escribe y se retrata desde aspectos completamente distintos de los que son pues la feminidad, la belleza femenina y el cuidado personal. Especialmente en El matrimonio de los peces rojos podemos nosotros observar estas características. Cristina Rivera Garza, Nadie me verá llorar, La muerte me da y Autobiografía del algodón, quien también se convierte en voz de lucha del movimiento feminista al haber perdido en un ataque feminicida a una de sus hermanas. Y finalmente a Fernanda Melchor, una mujer joven, contemporánea, y que en años recientes se le otorgó el premio Herralde, me parece, de literatura, con Temporada de huracanes, que retoma la historia de un hombre transexual asesinado en una comunidad pequeña. Y Paradise, que retoma también a manera de periodismo los sucesos catastróficos que han sucedido en Acapulco y la prostitución infantil. Y bien, con esto es todo. He terminado, les agradezco muchísimo su paciencia. Los comentarios que han dejado en la primera parte me impresionaron muchísimo y les agradezco mucho que se noten ustedes también este cambio de generación. Y cierro con esta reflexión. Traten siempre que lean ustedes un libro, no pensar si es de un hombre, si se denotan a lo mejor las características femeninas de la mujer al tratarse de una autora, sino pensar en ellos simplemente como literatura. Muchas gracias.